Estamos en Juan capítulo 4. Estamos a punto de acabar hoy el capítulo. Nos queda un mensaje más la semana que viene y luego entraremos en capítulo 5, donde ya se desata la persecución contra Cristo. Podemos ver en los primeros capítulos de Juan cierta tensión, pero ya en capítulo 5, ¡boom!, se desencadena ese odio hacia la persona del Salvador. Así que voy a invitaros a abrir la Biblia en el cuarto evangelio de Juan. Vamos a leer solamente hoy 3 versículos. Juan 4 del 43 al 45. Juan 4, 43 al 45. Y el título del mensaje es una frase que sale aquí nombrada en el sermón. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Está ahí. Okay, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vamos a leer Juan 4 del 43 al 45. Dice la palabra del Señor. 2 días después, salió de ahí, 2 días después de haber estado ¿dónde? Muy bien, estamos en el contexto. 2 días después de haber estado en Samaria, salió de ahí y fue a Galilea. ¿Galilea está al norte o al sur de Samaria? Aleluya. Porque el Señor mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso el pastor predica en España, no en Irlanda del Norte. Y cuando vino a Galilea, los galileos, entre comillas, le recibieron. Hay que evaluar este verbo recibir con mucho cuidado. Le recibieron habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Ok, una pequeña introducción como siempre. En este mensaje y en el siguiente, el domingo que viene, estaremos cerrando una unidad literaria que abrimos a principios de Juan 2, con la conversión del agua en vino. La sección de Juan 2, 3 y 4 se puede resumir en la siguiente frase. Cristo hace nuevas todas las cosas. Juan 2, 3, 4 se resumen en esta frase. Cristo hace nuevas todas las cosas. Y lo que vemos en esta sección es cómo Jesús toma elementos del Antiguo Testamento y revela su verdadero significado. Por ejemplo, en Juan 2 empezamos con el agua judía y Cristo convierte el agua judía en vino que representa ¿qué? La época mesiánica. Cristo está demostrando el cumplimiento de la tradición judía. En su charla con Nicodemo, capítulo 3, yo soy la serpiente, yo fui levantado en el desierto. Y todo aquel, que creyere en mí será sanado eternamente y será salvado. Cristo entonces lo que hace en esta sección es demostrar cómo elementos del judaísmo encuentran su cumplimiento en él. Podría citaros el ejemplo del templo, capítulo 2. Podría hablaros del nuevo nacimiento profetizado por Ezequiel, que sale también en el capítulo 3. También aquí en capítulo 4 tenemos el pozo de Jacob, que Cristo es mayor que el patriarca Jacob. O sea, 2, 3, 4, Cristo hace nuevas todas las cosas. Los elementos antiguos del antiguo pacto en Cristo encuentran su plenitud y están siendo ahora revelados a los hombres. Bien, vamos a dividir entonces esta penúltima parte de Juan 4 en 2 puntos hoy, y son 2 puntos geográficos. Punto número 1, Samaria, versículo 43, Samaria. Y punto número 2, Galilea, versículos 44 al 45. Si os es de interés, os comento que hasta la fecha podemos dividir todo el Evangelio de Juan en algunos puntos, 3 puntos concretos. Punto número 1 del Evangelio de Juan, 1 del 1 al 18, prólogo, introducción. Luego tenemos 1, 19 al 51, Juan el Bautista y los primeros discípulos. Y luego Juan 2 al 4, Jesús hace nuevas todas las cosas. Ahí tenéis un resumen magistral de todo lo que hemos estudiado como iglesia hasta estas fechas. Y llevamos ya casi, 10 meses en el Evangelio de Juan. Así que prólogo, Juan el Bautista, los primeros discípulos, y luego Jesús hace nuevas todas las cosas. Nuestro texto de hoy, estamos entrando en el primer punto, Juan 4, versículo 43. Juan 4, 43. 2 días después, Jesús salió de Samaria y fue a Galilea. 2 días después, salió de Samaria y fue a Galilea. Bien, Juan aquí está cerrando un ciclo literario que había abierto a principios del capítulo 2. Vemos que Jesús está en el sur, está en la fiesta y quiere ahora volver a Galilea, pero para ir desde Judea hasta Galilea
tenía que pasar por Samaria. O podría haber optado por cruzar al otro lado del río Jordán y subir fuera de Samaria. Pero Cristo decide pasar por Samaria. Y Jesús había estado en el sur. A ver si alguien me podría decir la razón por la cual Cristo había estado en el sur antes de ir por Samaria. Había estado en una gran fiesta, la fiesta de la Pascua, y ahí en el sur, en Judea, en Jerusalén, muchos habían visto las señales que hacía. Y Cristo estuvo ahí y después de la fiesta charló con Nicodemo. Juan capítulo 3. Y después de charlar con Nicodemo, está durante un tiempo predicando con sus discípulos por el sur, empieza a bautizar a través de los discípulos a mucha gente, pero se desata esta rivalidad. Los fariseos empiezan a criticar a Jesús y Jesús piensa que va a haber tensión entre su ministerio, el ministerio de Juan, y luego Jesús toma la decisión de marchar. Ya está, chicos, nuestro tiempo aquí por ahora ha terminado. Y por esto Jesús luego regresa al norte, pero pasa por Samaria. Y en Samaria, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, hemos acabado con Samaria, pero os resumo los dos eventos más importantes que hemos estudiado. Evento número 1, la conversión de la mujer samaritana. Una dama que se había casado con 5 hombres diferentes y encima en aquel momento estaba viviendo con un varón que no era ni siquiera su marido, o sea, estaba viviendo en pecado. Pero esta mujer es convertida por el poder de Dios. Y evento número 2, en Samaria, que hemos visto, no solamente tenemos la conversión de la dama, sino también la conversión de... ¡Woohoo! ¡Gloria al nombre del Señor! El pueblo mismo, ¿no? Cientos de personas, no sabemos cuántas personas, pero seguramente cientos de personas recibieron a Jesús como Salvador. Y vimos el texto que dice en el versículo 39 de Juan 4, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Y luego dice, entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque ya habían testificado de que él era el Cristo, ahora creemos por nosotros mismos, porque hemos visto y hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, no solamente de los de Judea, los de Galilea, él es el Salvador también de los samaritanos. Entonces Cristo toma la decisión de regresar a Galilea después de estar ahí unos 2 días. Y quisiera contrastar algo aquí impactante. Jesús había estado en el sur y hubo ya cierta tensión con los dirigentes judíos, los de pura cepa, los judíos, ¿no? Para que nos entendamos, que estaban en el sur y en el norte, en Galilea. Y Cristo es grandemente menospreciado y rechazado por el liderazgo judío. Y veremos ahora en capítulo 5 cómo esta persecución se intensifica de manera ya brutal. Y vamos a ver cómo Cristo tiene que evadir a los perseguidores en varias ocasiones en el Evangelio de Juan. Pero contrastad entonces la reacción en Judea con la reacción en Samaria. Los samaritanos eran una raza mezclada, tenían sangre gentil, además de sangre judía. Uno pensaría que si Jesús el Mesías va a predicar en Judea y luego va a predicar en Samaria, uno pensaría, si uno de estos 2 pueblos va a recibir a Cristo, será el pueblo de Judea, porque ellos son los verdaderos judíos, ¿no? Pero irónicamente, Cristo predica en Samaria, el pueblo entero se convierte, bueno, muchos del pueblo se convierten, pero en gran parte Cristo es rechazado en el sur. ¿Cómo explicar esto? Esto me hace pensar en un texto que se encuentra en Romanos 10:20, donde Pablo dice, yo fui hallado, Dios está hablando aquí, yo fui hallado de los que no me buscaban. Yo me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y luego agrega en el versículo 21, pero acerca de Israel dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, los judíos en gran parte son pasados por alto, pero los samaritanos que tienen sangre gentil reciben con gozo el anuncio de la buena noticia del Salvador Jesucristo. Jesús entonces, después de ver la obra de Dios en Samaria, decide quedarse ahí unos 2 días más. Solamente 2 días. Yo creo que muchos pastores, si hubiéramos estado en esa situación, un avivamiento en un pueblo, nos quedamos ahí 2 décadas, ¿no? Montamos ahí una mega iglesia con todos los nuevos convertidos, aleluya. Cristo está ahí solamente 2 días porque tiene que seguir con su ministerio. Podría haber pensado, bueno, aquí me aman, aquí me aprecian,
Aquí me siguen con fervor, en Judea me rechazan, en Galilea me quieren matar después de cada sermón que predico, aquí en Samaria me aman. Pero Jesús no estaba interesado realmente en números, él estaba siendo dirigido por la voluntad del Padre. Pensar, por ejemplo, en un caso de Jesús en el norte. He hablado del rechazo que Jesús experimenta en el sur, que vamos a ver ya en el capítulo 5. Pero en el norte, no sé si os acordáis, hoy en la radio, estaba justamente el hombre leyendo este pasaje cuando venía en el coche hoy en la radio. En Lucas 4, Jesús predica su primer sermón en el pueblo de su pueblo natal, Nazaret. ¿Nazaret dónde está? ¿En Galilea o en Judea? Está en Galilea. Dice la palabra de Dios Cristo, para que veáis también la enemistad en el norte. Jesús predica su primer sermón. Y después de predicar su primer sermón, la palabra de Dios dice en Lucas 4, 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Yo sé que no le caigo bien a todo el mundo. Yo sé que he predicado en situaciones de gran tensión en muchos momentos de mi vida ministerial. Pero os puedo decir categóricamente en esta mañana que después de predicar nadie jamás ha intentado despeñarme. O sea, ¿os imagináis, hermanos, cómo el Señor Jesús estaba atravesando esta tensión constante de saber que era rechazado, odiado y menospreciado? Así que ponte en el lugar de Jesús en esta mañana. Tienes dos opciones. Acabas de llegar a Samaria, predicas a una mujer, se convierte. Predicas a los hombres durante 2 días y casi todo el pueblo se convierte. Ahora tienes dos opciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a regresar a Galilea, voy a volver al norte donde siempre quieren matarme, buscan mi mal, se oponen a mí, o voy a quedarme aquí en Samaria, discipular a estos nuevos creyentes, bautizar a multitudes, montar una gran iglesia para la gloria de mi Padre. ¿Qué harías tú? No, porque si anduviéramos por la carne, ¿verdad? Siendo seres humanos que somos, yo creo que si estuviera en el lugar de Jesús, yo me quedo ahí en Samaria. Yo me quedo ahí, llamo a la abuelita Milagros para que me acompañe, ¿no? Y que esté ahí conmigo en Samaria. Gloria a Dios, ahí tenemos palabra de vida. Samaria, gloria a Dios. Yo no voy a Galilea, ni en broma voy a Galilea. Pero Jesucristo no se dejó seducir por la teología de gloria, lo impactante, lo espectacular, el éxito, los números, los aplausos. Jesús, su comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la comida favorita de Jesús? La voluntad del Padre. Juan 4, 34. Entonces aquí, de nuevo, tenemos que examinar nuestros corazones. Y yo como pastor tengo que examinar mi corazón. Tenemos que tener cuidado con el éxito o con la teología de gloria. Porque si no estamos siendo dirigidos por la voluntad de Dios, podemos caer en el peligro del éxito. Aquí va todo bien, wow, conversión, sanidad, poder de Dios, bendito sea el Señor, aquí me quedo 2 siglos. O podemos caer también en el peligro del fracaso. Aquí no hay gente, nadie quiere comprometerse, cultos vacíos, no hay pasión por el Señor, de aquí me voy. Y en ambos casos estamos cometiendo el mismo pecado. Estamos juzgando según la carne. Estamos pensando como teólogos de gloria y no estamos discerniendo la voz del Padre Celestial. Y ya que estamos con el tema de Samaria aquí, quisiera poner otro ejemplo muy similar a lo que vemos aquí en Juan 4. En Hechos capítulo 8, un evangelista predica la palabra de Dios en Samaria. Y esta pregunta salió la semana pasada en las preguntas que os envié. ¿Cómo se llamaba el evangelista que fue a predicar en Samaria en Hechos capítulo 8? Ok. Felipe predica y la palabra de Dios dice, cito aquí Hechos 8:5 en adelante, él descendió a la ciudad de Samaria, predicó a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que Felipe decía. Esto ya para un hombre no nos atrae mucho, porque muchas veces predicamos y la gente está ahí medio dormido, bostezando, mirando su reloj, chateando por WhatsApp, pero Felipe fue y la gente estaba atenta. La gente me escucha aquí, la gente me presta atención, o sea, humanamente hablando, un sitio atractivo. Y luego agrega que la palabra de Dios dice que Felipe hacía muchas señales, salían espíritus inmundos, salían dando voces, grandes voces, los paralíticos eran sanados, los cojos empezaron a andar y hubo gran gozo en aquella ciudad. Avivamiento,
poder de Dios, gloria al Señor. Pero luego sucede algo, hermanos, que yo, humanamente hablando, no soy capaz de entender. Felipe está predicando, hay un mover tan grande que incluso tiene que llamar a Pedro y a Juan de la iglesia en Jerusalén para que bauticen a todos los nuevos convertidos. Vienen Pedro, vienen Juan bautizando a los nuevos discípulos, y luego un ángel del Señor le dice a Felipe algo que yo como pastor es que no lo consigo entender. Claro, si juzgo según la apariencia humana, la teología de gloria, la ética de éxito, la ética de fracaso, no lo puedo entender. Viene un ángel a Felipe en pleno avivamiento y le dice al varón de Dios, le dice, Hechos 8:26, un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a ver. Estoy aquí en un avivamiento. La gente me escucha. La gente me recibe, la gente me ama. Hay pasión por Dios, no hay tibieza, no hay indiferencia, los corazones no están endurecidos. Hay bautismos cada culto, hay llenura del Espíritu Santo. Dios está obrando. Y ahora un ángel me viene a mí a decirme, apártate del avivamiento y ve al desierto. Si dijese, ve a la ciudad de Jerusalén, porque voy a derramar del Espíritu Santo, pues voy a Jerusalén. Pero ve al desierto. Y una cosa que siempre me he preguntado es, no tengo la respuesta, pero Felipe, ¿cómo supo que aquel ángel no era un demonio? Porque yo digo, yo soy Felipe, yo sé que fue un ángel del Señor y Dios de alguna manera reveló a Felipe que era un verdadero ángel de Dios. Pero yo digo, yo soy Felipe, veo lo que Dios está haciendo en mi iglesia local, veo conversión, veo bautismo, veo poder de Dios, veo gozo, veo señales milagrosas. Y luego un ángel me dice a mí, ve al desierto. No, ese es el diablo. Es el diablo. ¿Cómo voy a apartarme de este éxito? No, en términos humanos. Pero Dios de alguna forma le reveló a Felipe que tenía que predicar en el desierto. Y menuda casualidad. No existen casualidades. Dios es soberano, pero lo digo para que nos entendamos. Menuda casualidad. Cuando nuestro hermano Felipe llega al desierto, menuda casualidad, está pasando por ahí un varón en un carro, un tesorero en Etiopía, y está leyendo en voz alta un texto de Isaías 53. Hermanos, ¿cuál es la probabilidad de que algo así aconteciera? Y el hombre, Felipe, oye la lectura de la palabra y el Espíritu Santo dice, acércate, y le dice al hombre si le puede ayudar a interpretar el pasaje. Increíblemente ese varón, según Martin Lloyd Jones, ese varón africano que se convirtió bajo el ministerio de Felipe en el carro, en el desierto, él se convirtió en la primera semilla de la propagación del evangelio en el gran continente africano. Se cree que aquel varón en el carro fundó la primera iglesia cristiana en África. Y 2000 años más tarde, hermanos, hay millones de creyentes en todo el continente de África. Hay muchos países que están experimentando avivamiento. Y todo comenzó porque un varón de Dios no juzgó según las apariencias. No se dejó engañar por los números. No se llenó de orgullo al ver el éxito de su ministerio. Él también quiso comer la voluntad de su Padre. Quiso agradar al Padre en todas las cosas. Es que la filosofía del creyente es, Señor, te sigo a ti, te obedezco a ti, me someto a ti. Señor, da igual si hay 5,000 descargando mis predicaciones, da igual si hay 5 descargando mis predicaciones, yo iré al sitio que tú me indiques. Yo haré lo que tú determines, Señor. Así que, amados hermanos, aprendamos hoy a pensar espiritualmente. Jesús podría haber optado por quedarse en Samaria, y yo creo que todos, seguramente un 99% de la iglesia, se habría quedado en Samaria predicando hasta la segunda venida. Pero Cristo no se dejó engañar por el espectáculo, por los números. En nuestra iglesia las cifras no son importantes. En nuestra iglesia lo que cuenta es obediencia al Señor, fidelidad al Señor. Si tenemos 500 hermanos en Palabra de Vida Almería, vamos a predicar la palabra de Cristo.
Y si tenemos a 5 hermanos en la iglesia de Palabra de Vida Almería, vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Noé tuvo una congregación de 7 personas ahí en el arca, pero fue hallado fiel. Cuidado con fijarnos en estadísticas, porcentajes, cifras, teología de gloria. Lo que cuenta es la voluntad de Dios. Así que, amado hermano, anda en la voluntad del Padre. Busca dirección en las Sagradas Escrituras. Si Dios te llama a servirle en una ciudad avivada, aleluya, gloria al Señor. Pero si es la voluntad de Dios que pases toda tu vida cristiana en una ciudad no avivada, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y mientras tanto, siembra la buena semilla, sé hallado fiel. Así que, amados, el lugar donde estemos no es importante. Lo que cuenta es la actitud del corazón. Adán y Eva desobedecieron estando en el Edén. Estuvieron en el paraíso, en un sitio aún más bonito que agua dulce, ¿verdad? Ahí desobedecieron. Pero Jesús obedeció en el desierto. 40 días sin comer absolutamente nada y aún así obedeció al Padre. El lugar no es lo importante. Oh Señor, ¿por qué no estoy viendo avivamiento en mi ciudad? Esto no cuenta, no importa, hermanos. Lo que importa es fidelidad. Ser fiel en el paraíso, ser fiel en el desierto. Seamos maduros. Así que, querido hermano, sométete a la voluntad del Señor. Que la comida de Cristo sea también tu comida. Predica en Samaria para su gloria. Predica en Galilea para su gloria. Predica en Judea para su gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Amén. Punto número 2 de mensaje. Estamos entrando ahora en Galilea. Versículos 44 a 45. Hemos acabado ya. Samaria, hasta luego. Gracias por todo, Samaria. Besitos. Te queremos mucho. Ya Samaria se queda en el olvido. Ahora, Galilea. Número 2. Galilea. Por cierto, de nuevo, iglesia, ¿está Galilea al norte o al sur de Samaria? Al norte, en efecto. Ok, versículos 44 al 45. Os doy de todo, teología, Biblia, geografía, hermanos. El Señor os tiene mimados, os tiene mimados. Juan 4, 44. Dice, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos, entre comillas, le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí estamos pensando en la fiesta del capítulo 2, la fiesta del tabernáculo. Dice que Jesús hizo muchos milagros y ciertas personas creían en él. Bien, Jesús entonces aquí dice, 44, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Según el comentario de D.A. Carson, existen 10 teorías en cuanto a cómo interpretar esta cláusula. Yo, en vez de aburriros con todos los detalles, yo voy a simplemente proponer esta mañana la teoría que a mí me convence más, que encaja mejor con el contexto global de Juan y que me parece más sólida, la teoría más sólida y más difícil de refutar. Así que no tengo ni el tiempo ni las ganas de aquí ahora citaros 10 teorías diferentes. Voy directamente al grano en cuanto a cómo yo interpreto este texto en el 44. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Contexto. Estamos en Samaria. Estamos viendo un gran avivamiento. Poder de Dios. Gente abrazando la causa de Cristo. Pero Cristo justo antes había predicado en el sur, en Judea, donde había empezado a experimentar cierta tensión por parte de los líderes judíos. Y también hemos destacado que en Galilea había sido rechazado después de predicar ahí. Y veremos también en el capítulo 6 que muchos galileos se apartan de Jesús cuando empieza a hablarles sobre la necesidad de negarse a sí mismos. Entonces, mi interpretación sería que Galilea y Judea representan la tierra de Jesús, porque ahí están los israelitas de pura cepa. Los samaritanos eran híbridos, ¿verdad? Gloria a Dios, híbridos, pero los galileos y los de Judea eran, por así decirlo, el pueblo, la etnia de Jesús. Juan 1:11 dice que Jesús vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Jesús era tanto del norte como del sur. ¿Por qué digo esto? Porque claro, como regla general, pensamos que Jesús es del norte,
porque Jesús es de Nazaret, fue criado en Galilea y está bien pensar así, es del norte, amén. Pero tenemos que acordarnos de que nuestro Salvador no nació en Nazaret. Nuestro Salvador nació en Belén, y Belén es de Galilea, Samaria o Judea. Judea, y pregunta para la iglesia, ¿por qué nació en Judea? Un censo indicando que sus progenitores, bueno, José no era un progenitor, digamos, literal, pero eran de la tribu de Judá según la carne. Por tanto, Jesús sí es del norte, amén. Así es, pero también es del sur. Jesús es de Judá, Él es del linaje de David según la carne. Entonces vemos aquí que Jesús está en Judea, y vamos a ver a partir del capítulo 5 rechazo, odio, persecución. También en Galilea, y he citado un texto de Lucas 4, y vamos a ver en capítulo 6 cómo los galileos abandonan al Salvador. Y ahora en Samaria, viendo el gran avivamiento, dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces yo entiendo que geográficamente hablando, en el contexto, Jesús está pensando en Galilea y está pensando en Judea. Aquí predico, tengo éxito, la palabra corre con poder, pero el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y luego de Juan, y desarrollando este tema del rechazo en el sur y en el norte, él concluye todo en Juan capítulo 12, versículo 37, aquí acaba la primera parte de Juan. Juan explica el rechazo hacia Jesús tanto en el sur como en el norte con las siguientes palabras, que defienden, por cierto, la doctrina de la reprobación, que no es muy agradable. Dice Juan 12:37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, para que no se conviertan y para que yo no los sane. Ahí tenemos la conclusión de Juan. Entonces, de 12 capítulos hablándonos sobre el rechazo a Jesús en el norte y en el sur, llega al colmo con la conclusión de lo que llamamos la doctrina de la reprobación. Pero sin embargo, en Samaria, Cristo es recibido con los brazos abiertos. E interesantemente, unos 12 versículos más o menos antes de Juan 12:37, tenemos un grupo de griegos llegando a donde Jesús, pidiendo ver a Jesús. O sea, en Juan 12 vemos lo que hemos visto en Juan 4. Vemos a los griegos buscando al Salvador, mientras que los galileos y los judíos del sur rechazan a Cristo. Es lo que hemos visto en Juan 4. Los samaritanos aceptan a Jesús, pero los judíos lo rechazan. Juan 12, los judíos rechazan a Jesús, pero los griegos quieren buscar al Señor Jesús. De nuevo, fui hallado por los que no preguntaban por mí. Y en realidad, hermanos, el mensaje de Juan 4, Juan 12 es lo que pasó hoy en la iglesia. Cuando tú y yo sumamos todos los creyentes nacidos de nuevo en el siglo XXI, la gran mayoría es gentil. Hay 180,000 judíos mesiánicos hoy en la actualidad. Es decir, 180,000 personas que son hijos de Abraham según la carne, que creen que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero se estima, yo soy un poco escéptico, ¿no?, en cuanto a esta cifra, pero según las estadísticas, hay 2,000 millones de cristianos en el mundo. No hay 2,000 millones de cristianos ni en broma, ¿no?, porque hay muchos falsos creyentes. Pero cuando comparamos 2,000 millones con 180,000, hermanos, es que la cifra de 180,000 no es nada. En gran parte, el pueblo judío ha sido pasado por alto, mientras que los gentiles han entrado como una avalancha, como un torrente en el arca de la salvación. Y creo que este mensaje de Juan 4 también habría animado a los lectores. No, yo sé que esto lo enseñé hace 10 meses. El mensaje de introducción a Juan es una pregunta difícil. ¿Alguien sabría decirme a quién estaba Juan escribiendo su evangelio? Eso fue hace mucho tiempo. Está escribiendo en una ciudad imperial llamada Éfeso. Y está escribiendo seguramente a los creyentes de Éfeso, en gran parte gentiles, y un porcentaje de judíos, pero judíos de la diáspora. Ya no judíos de Palestina, de la diáspora. Y creo que también al comunicar el Espíritu Santo
esta noticia a través de Juan 4, ¿no? De que los samaritanos reciben a Jesús. Los con sangre gentil reciben a Jesús. Y luego Juan 12, los griegos reciben a Jesús. Esto también habría animado a los lectores gentiles del Evangelio de Juan, porque se ven a sí mismos identificados en el pasaje. Jesús también es para los gentiles. En el primer mensaje hace 10 meses os di 3 argumentos defendiendo la idea de que el Evangelio de Juan fue enviado a gentiles. Repito muy rápidamente para refrescar vuestra memoria. Primer argumento, Juan tiene que interpretar, explicar las costumbres judías. Por ejemplo, Juan 2:6 dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, él habla del rito de purificación de los judíos. Evidentemente no puede estar escribiendo judíos. Si habla del rito de purificación de los judíos. Otro ejemplo es Juan 4:9, donde la mujer dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Juan agrega, porque los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Si tú eres un judío en Palestina, no necesitas que un autor te diga que los samaritanos y los judíos no se lleven bien. Es tu pan diario, es tu existencia cotidiana. Pero como Juan está escribiendo para gentiles, tiene que explicar que los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Y texto número 3, Juan 10:22 dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Si yo estoy escribiendo a un judío, no le tengo que decir que la fiesta de la dedicación se celebra en invierno. Es como yo tener que decir a la iglesia en Almería, hermanos, aquí en España celebramos Navidad en diciembre. Hermano, yo no tengo que deciros, cuando yo digo la palabra Navidad, estáis pensando 24 de diciembre, 25 de diciembre. Pero Juan explica que la estación de la fiesta de dedicación es invierno, porque está escribiendo a gentiles, no está escribiendo a judíos. Hay más ejemplos, pero creo que he podido comprobar lo que quería entonces deciros. Entonces, somos gentiles, somos de Éfeso, estamos leyendo el Evangelio de Juan, y vemos en Juan capítulo 12, los griegos buscan a Jesús. Vemos en Juan capítulo 4, los samaritanos reciben con gran gozo a Jesús. Esto va a producir regocijo en la iglesia. Vamos a entender, Cristo quiere salvarnos. Cristo está interesado en los gentiles. Cristo no solamente quiere salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entiendo yo que Jesús está pensando concretamente en Galilea, en Judea. El mensaje de Juan es que Cristo es rechazado. Y de hecho, veremos en la pasión que las personas que entregan a Jesús a los romanos no son los gentiles, no son los samaritanos. ¿Quiénes entregan a Cristo a las autoridades romanas? ¿Veis, hermanos? Como Juan nos está explicando esto, es la sabiduría de Dios. Donde nosotros decimos, los judíos tienen que recibir a Mesías y los gentiles van a burlarse de él, sucede todo al revés. Los gentiles alaban a Dios por su salvación y, sin embargo, los judíos no quieren saber nada de Jesús. Ahora, aplicación para la iglesia. El profeta no tiene honra en su propia tierra. El profeta no tiene honra en su propia tierra. La gran tentación para todos nosotros aquí, sobre todo nosotros que llevamos más años en el Señor, 15 años, 20 años, 25 años en el Evangelio, la tentación para nosotros es acostumbrarnos ya a las cosas de Dios. Esta tentación, decía J. Ceril, es particularmente nociva en la vida del pastor. Porque el pan diario del pastor es estar con las escrituras, es estar en oración, y el pastor está constantemente con la iglesia local, y es posible que por la dureza de su corazón que empiece a acostumbrarse a las cosas del Señor y empieza a perder su reverencia delante de la presencia de Dios. Yo soy pastor y tengo que aplicar esto en mi corazón, pero estoy predicando en una iglesia a miembros comunes y corrientes. Esta advertencia de Jesús también se puede aplicar hoy a vosotros, queridos hermanos. A lo mejor en vuestras vidas os estáis acostumbrando a cantar alabanzas al Señor, os acostumbráis a oír, escuchar la predicación de la palabra de Dios. Antes, hace años, venías con ganas y a la hora de cantar, a la hora de recibir el culto, levantar culto al Señor, tenías tu corazón 100% puesto en el Señor.
toda tu dedicación, toda tu atención al Señor, cada letra de cada estrofa, de cada canción, estás adorando, estás en comunión con Dios, estás cantando cada frase con todo tu ser, con todas tus fibras, tus tuétanos, todo está ahí metido en esa alabanza. Y luego en la predicación, estabas antes del culto orando al Señor, háblame, quiero que me hables, quiero que me guíes a través de mensaje, y prestabas atención y tenías el corazón abierto. Pero ahora, ¿qué pasa? No, ahora van pasando los años, entre el aburrimiento, y ahora tienes el móvil en el tiempo de alabanza, chateando por WhatsApp, incluso en la predicación, no, se ha perdido reverencia. Ya no hay esta pasión que antes te caracterizaba. Cuidado, hermano, cuidado con acostumbrarte a las bendiciones de Dios. Tienes que dar gracias, cultivar reverencia, no caer en el peligro de los judíos, de acostumbrarse a todo este asunto de lo mesiánico, acostumbrarse ya a la presencia física del Señor Jesucristo. Cuidado con esta tentación judía. A lo mejor para algunos aquí antes las cosas de Dios os resultaban apetecibles, ¿no? Enviaba un hermano por la iglesia local por la mañana su devocional, y tienes ganas de leer el devocional y encomendar tu alma al Señor y buscar a Dios. Y ahora Nico envía su devocional por el grupo esta mañana, y a lo mejor ni siquiera has querido abrirlo, no te interesa, no quieres saber absolutamente. Cuidado con dureza de corazón, cuidado con acostumbrarte a las cosas sagradas del Señor. A lo mejor antes la gente te pedía consejos y tú contestabas citando la palabra, porque dice 1 Tesalonicenses, porque dice Gálatas, porque dice Romanos, dice Apocalipsis. Y ahora la gente te pide por un consejo, y es bueno, yo pienso, yo creo, yo no lo veo mal. Ya no estás fundamentado en la palabra. Tienes una reputación de ser una persona piadosa, pero ya no hay esta pasión, ya no está esta roca en tu vida. Cuidado con acostumbrarte. Cuidado con acostumbrarte a las cosas santas, que haya temor de Dios, que haya reverencia en ti. Si estás tibio, si estás apagado, si estás medio muerto, tienes que orar para que Dios te llene de nuevo con el Espíritu Santo. Porque si estás saludable, si estás bien, si estás andando en rectitud delante de Dios, estarás diciéndole: Señor, más de ti, más de ti. No me conformo, Señor. Quiero más de Cristo, más de tu palabra. Quiero más de tu presencia en mi vida. Serás como aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Es que necesitas al Señor, deseas su presencia. Un varón de Dios, una mujer de Dios, tiene que estar encendido en espíritu. Si Jesucristo se presentara hoy físicamente en nuestro culto, ¿cómo te encontraría? ¿Como los judíos? ¿Como los galileos? ¿O te encontraría como los samaritanos? Como los de Éfeso, encendidos, fogosos en amor por el Señor. Si Dios ha sido generoso con nosotros gentiles, dándonos el evangelio, permitiendo que formemos parte de su pueblo, vivamos en gratitud, vivamos en reverencia, vivamos en adoración al Señor. No seamos unos amargados, criticones, murmuradores. Mirad, hermanos, lo que Dios hizo con las iglesias de Asia Menor. Dios quitó el candelero de oro de aquellas iglesias en Apocalipsis y entregó sus tierras a los musulmanes por su dureza de corazón, por su frialdad hacia Dios, por su falta de amor, por su falta de reverencia. Y cuando una iglesia entra en dureza de corazón, cuando ya no hay pasión por la palabra, cuando no hay pasión por la oración, Dios empieza a azotar, Dios empieza a castigar, disciplinar en amor. Y si el pueblo no se arrepiente, mayores serán los castigos y los juicios del Señor. Amado hermano, no seas ingrato, no vivas como un hijo de la carne. Sea agradecido al Señor. Y la mayor forma de tú vivir según la palabra de Dios es estar agradecido por todo lo que te ha hablado, por todo lo que te ha enseñado. Deja de quejarte tanto, deja de hablar mal tanto, deja de usar tu lengua como veneno para hacer daño. Alaba al Señor, glorifica a Dios. No seas un judío, no seas un galileo, actúa como los samaritanos. Y luego versículo 45, el último texto de nuestro pasaje hoy dice: cuando el Señor vino a Galilea, los galileos le recibieron
habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Ahora, hermanos, hay que tener cuidado, con interpretar el verbo aquí, recibir. Aquí es necesario repetir algo que comentamos en Juan 2, 24 al 25, donde está escrito, 23 al 24, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Una fe falsa, una fe pasajera, una fe de sí, hoy estamos bien con Dios, pero mañana no quieren saber nada del Señor. Cristo predica un mensaje sobre este texto llamado creyeron en Cristo, pero Cristo no creyó en ellos. Ya hace un par de meses. Y aquí sucede lo mismo en Galilea. A primera vista, los galileos reciben al Señor. Supuestamente reciben al Señor, pero Juan agrega, por haber visto las señales que había hecho. Y veremos más adelante en el capítulo 6 que Cristo es rechazado por los galileos. Cuidado con interpretar este recibir en el sentido plenamente positivo de la palabra. Le recibieron de una forma superficial. Y luego en el capítulo 6 vamos a ver cómo los galileos definitivamente se apartan del Señor. Así que es perfectamente posible seguir milagros, señales, poder de Dios, hermano. Es posible seguir todo esto y no ser un adepto de Jesucristo. Tenemos iglesias en Europa, en España, conocéis algunas de esas iglesias y todo el enfoque es milagros, sanidades, liberación, y ahí está el enfoque, pero les predicas de Cristo crucificado y resucitado, el único mediador entre Dios y los hombres, y se quedan dormidos. Es que no tienen interés ninguno. Estás hablando en otro idioma. Es posible seguir los milagros de Jesús y no seguir al Jesús de los milagros. Ahora, si el Señor quiere hacer milagros entre nosotros, amén, aleluya, alabado sea Cristo. Pero que los milagros no sean el fundamento de nuestra fe. Cristo ha de ser la roca sobre la cual construimos. Y Jesús nos advierte también muy seriamente. Él dice en el gran discurso, en el Monte de los Olivos, Mateo 24, 24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible. Gloria a Dios por este si fuere posible, ¿no? Porque Dios guarda los suyos. Si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Cuidado con colocar tu fe en milagros. Cuidado con ver un predicador que hace supuestas señales y prodigios y luego concluir, este es un varón de Dios. Hermanos, ¿cuántos casos? Pensando yo en el mundo anglosajón, yo soy de ahí, ¿verdad? ¿Cuántos casos en los últimos 5 a 10 años, pastores con supuestos dones de milagros, dones de sanidades, luego los pillan robando fondos de la iglesia, abusando de los miembros de la congregación, metidos en la cama con la secretaria de la iglesia? ¿Entendéis, hermanos? Cuidado con decir que los milagros son una señal indubitable de que Dios está aquí obrando. Os recuerdo que cuando Moisés se presentó delante del faraón y su vara se convirtió en una serpiente, los magos de faraón, acto seguido, hicieron exactamente lo mismo. Cuidado con fundamentar nuestra fe en milagros y no en el Cristo de los milagros. No caigamos en el error de nuevo de los galileos. Los galileos reciben a Jesús porque vieron las señales. No dice, los galileos recibieron al Señor porque entendieron el evangelio, porque vieron su pecado, porque se arrepintieron, porque reconocieron que Cristo era el Dios hombre. No. Recibieron a Jesús porque vieron las señales. Aquí vuelvo al primer punto. Lo espectacular, teología de gloria, cosas mundanas, cifras, estadísticas, cosas impresionantes que atraen a todo el mundo. Los galileos no recibieron a Jesús por la razón correcta. R.C. Sproul, antes de morir, dijo algo hermoso. Yo quiero que la gente ame al Señor, no solo por lo que Él hace por ellos, sino por lo que Él es. Un verdadero creyente ama al Señor por lo que el Señor es. Te pregunto, por ejemplo,
Si Jesucristo ahora mismo anulara un gran deseo de tu corazón, algo que tú, incluso un deseo legítimo, y Cristo te dice que no, Cristo te da la convicción de que esto no es de Él, es incorrecto, no le agrada, no quiere que la hagas, ¿seguirías amando a Jesús? ¿Seguirías sirviendo al Señor con fervor y pasión? ¿Estás dispuesto a perder tu mano derecha, tu lengua, por la causa del Señor? Ahí está el verdadero amor. El amor no está en estar en el culto, aleluya, amén. El amor se ve en Juan 6, cuando está con los galileos y empieza a decir cosas duras. Tenéis que negaros a vosotros mismos si queréis ser mis discípulos. Y ahí se apartan todos. Ahí está la prueba del discipulado verdadero. Cuando hay un conflicto entre mi corazón y el corazón de Cristo, ¿dónde voy? ¿Cuál es el camino en el cual yo voy a andar? El verdadero discípulo puede decir con lágrimas en sus ojos y con el corazón, sí, a veces abatido, peleamos, ¿verdad? Con estas sensaciones, no somos hechos de madera ni de piedra, pero el verdadero creyente puede decir dentro de sí mismo: aunque Él me matare, yo confiaré en Él. Aunque Él me matare, yo seguiré su voluntad. Así habla el verdadero creyente. No nos dejemos engañar, hermanos, por lo espectacular, por lo impactante. El verdadero discipulado se ve en la entrega de la voluntad al Señor Jesucristo. Y así seguimos el modelo del Salvador en el Getsemaní. Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Así habla un verdadero discípulo del Señor. Entonces, iglesia, tenemos que cultivar un gran amor por el Señor Jesús. Si Cristo quiere sanar, hacer prodigios, hacer milagros entre nosotros, amén. Sí, Señor, hazlos para la alabanza de tu gloria. No te vamos a poner pegas, pero que nuestro amor sea el amor verdadero, el amor de Dios. Entonces, iglesia, pensemos mucho en Cristo, cultivemos verdadera pasión por Cristo, así no caeremos en el pecado de los galileos. Ahora quisiera hacer un breve ejercicio con vosotros. El año pasado nosotros estudiamos durante 16 semanas los atributos de Dios y nos pasamos en el libro de Arthur Pink. Y lo que podemos hacer ahora, después de haber estudiado qué libro es, tomar, escoger los diferentes atributos que estudiamos sobre Dios el Padre, y ahora pensando en el sentido del mensaje de hoy, es aplicar aquellos atributos a nuestro Salvador Jesucristo. Y así fomentamos en la iglesia más adoración, más deleite en el Señor Jesús. Voy a daros algunos cuantos ejemplos de los atributos de Cristo y luego algunas actividades de Él. Voy a nombrar 5 atributos y 5 actividades. Y espero que estas listas sirvan para crear en vosotros algo que no hubo en los galileos: pasión por la persona de Jesús. Y mi deseo es que tú puedas salir hoy del culto diciéndole: Señor, si tú nunca vuelves a bendecirme hasta que no esté en la tumba, yo te amaré, yo te seguiré, yo te obedeceré, porque tú eres mi todo en todo. Atributo número 1: eterno. Apocalipsis 22:13. Yo sé que estudiamos esto en cuanto a Dios Padre, pero también Dios Hijo es eterno. Según Apocalipsis 22:13, Él es alfa omega, principio y fin, primero y último, el que era, el que es, el que ha de venir. El hereje Arrio negó la deidad de Cristo, pero Atanasio dijo: si Cristo no es Dios, no puede salvarnos. Nuestro Salvador Jesucristo es tan eterno como el Padre, como el Hijo, por tanto es digno de suprema alabanza. Alabemos a Jesucristo. Atributo hermoso número 2 de Cristo: Él es inmutable. Tan inmutable como el Padre, tan inmutable como el Espíritu Santo. Y por eso está escrito en Hebreos 13, versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. Él no cambia. Es tan amoroso, tan fiel, tan misericordioso como hace 2000 años. Su amor hacia nosotros no aumentará ni disminuirá. Él es inmutable. Atributo precioso número 3 de Cristo: Él es omnipresente.
omnipresente, por medio del Espíritu Santo. Él está en todo sitio, como lo es también el Padre. ¿Os acordáis? Justo antes de ascender al cielo, le da una promesa tremenda a los discípulos. Mateo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero alguien podría objetar diciendo, ¿cómo puede Jesús estar con los discípulos todos los días si Él está a la diestra del Padre? Porque espiritualmente hablando, Él es omnipresente. Está en todos los sitios. Es más, hoy entre nosotros, donde quiera que haya 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, aunque sabemos que el texto se aplica a la disciplina, pero donde quiera que haya 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está espiritualmente presente. Él es eterno, gloria a Él. Él es inmutable, bendito es. Él es omnipresente, bendito sea. Cuarto, Él es todopoderoso. Todopoderoso, iglesia, no he dicho poderoso, no he dicho potente, he dicho todopoderoso. Satanás, tu enemigo, él es potente, él es poderoso, pero él no es todopoderoso. Pero tu abogado, tu salvador, el que vela por ti, el que intercede por ti, él es todopoderoso, omnipotente. Toda gloria a Jesucristo. Apocalipsis 1:8 llama a Jesús el Todopoderoso. Tan poderoso es que llega a decirnos en Juan 10:18, yo tengo poder para poner mi vida y también para volverla a tomar. Amados, ¿qué tipo de poder es este? ¿Qué clase de potencia posee nuestro Cristo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque yo soy el que soy, el Todopoderoso. Amados, adoremos al Cristo bíblico, no seamos galileos. Quinto lugar, podría nombrar más, amados, pero simplemente para que veáis lo que está en mi corazón aquí. Número 5, Él es omnisciente. Lo sabe todo. Él sabe lo que estás pensando ahora mismo. Él sabe si estás recibiendo estas palabras como agua viva. Él sabe si tu corazón está abierto en adoración. Hábleme, Señor. Me estás bendiciendo. Me estás llenando. Anímame más a través de tu palabra, buen pastor. Él sabe. Él sondea el corazón. Él conoce los pensamientos de los hombres y de sus enemigos. Lo sabe todo. Conoce perfectamente al Padre. Algunos dirán, no conoció la fecha de su segunda venida. Yo entiendo que Cristo sí conoció la fecha de su segunda venida, pero dicho dato no le fue dado por el Padre como para revelarlo en la tierra. Cristo es Dios, y si Él es Dios, es omnisciente. Así que, iglesia, 5 atributos para que no seáis una iglesia galilea. Dios nos libre de ser una iglesia nazarena. Nuestro Cristo es glorioso, eterno, inmutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y ahora 5 obras antes de concluir el sermón. Obra 1 de Cristo que testifica de su grandeza es la creación. Jesucristo crea. Jesucristo creó todas las cosas. Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Él es el creador, estuvo con el Espíritu Santo y el Padre en el principio. Es decir, no solamente el pueblo redimido es una creación espiritual de Cristo, sino que todos los almerienses y la ciudad de Almería es, en un sentido muy real, la creación del omnipotente Salvador Jesucristo, cabeza de la iglesia y Señor sobre la creación. Actividad número 2 de Cristo: Él sustenta el universo. Él gobierna el cosmos, la doctrina de la providencia. Jesucristo no creó todo en el principio para luego abandonarlo, para luego echar el mundo a la basura. Cristo está sosteniendo y gobernando todos los sucesos en este universo
para la gloria de su nombre y la salud eterna de su iglesia. Escrito está en Hebreos 1:3. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo, el buen pastor, no solamente sostiene su iglesia, Él sostiene todo. Amados, si esta tarde Jesucristo tomara la decisión de dejar de sostener este planeta, ¿sabéis lo que pasaría con nuestro cosmos? Exactamente, se colapsaría, se convertiría en una nada. Si este mundo sigue con oxígeno, si el planeta sigue girando, es solamente porque detrás está la providencia del omnipotente, siempre fiel, glorioso Hijo de Dios. Él crea, Él sustenta. Número 3, Él perdona los pecados. Otra muestra de su deidad. Él dice al paralítico en Marcos 2, versículo 5: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puede un hombre hablar así? Decían los enemigos, solamente Dios puede perdonar el pecado. Exactamente. Solamente Dios puede perdonar el pecado. Precisamente por esta razón, justamente por esta razón, Jesucristo puede perdonar los pecados, porque Él es Dios. Él es Señor. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dice Jesucristo. Cristo perdona nuestras ofensas, nuestras actitudes feas, nuestros pensamientos obscenos, nuestras derrotas contra el pecado. Todo perdonado por la eficacia de la sangre del unigénito Hijo de Dios. A su nombre y gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Aleluya, amén. Actividad número 4. Cristo juzgará a toda la humanidad. Cristo juzgará a todos. Escrito está, 2 Corintios 5, versículo 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Satanás, el tribunal del anticristo, no, el tribunal de la Unión Europea, el tribunal de los Estados Unidos. No, hermanos, el tribunal de Cristo. El juez de juez es uno solo, Jesucristo. ¿Cómo puede Cristo ser el juez cósmico, global, universal? Porque este juez, a diferencia de todos los jueces humanos, conoce todas las inclinaciones y todos los pensamientos internos del corazón. Delante del juez Jesucristo estamos desnudos. Somos un libro abierto. Él nos lee. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Consiguientemente, Él es el juez de jueces. Y una palabra de consolación para la iglesia en esta mañana. El hombre que te va a juzgar en el día final es tu amigo. Es tu Salvador. Te ama en cuerpo y en alma. Si tu juez fuera el diablo, oh hermano, tendrías razón para pasar tus días aquí en esta tierra paralizado de miedo, asfixiado ante el pensamiento de tu muerte. Pero querida iglesia de Dios, vosotros vais a ser juzgados cada uno por el amor de vuestra vida, por el que os ama. Agota se presenta delante de mí. Chloe se presenta delante de mí. Mi hija Grace se presenta delante de mí. Lo único que a mi corazón es amor hacia ellas. Y si hiciera falta que yo derramara mi sangre para que ellas no fuesen perjudicadas, lo haría. Y soy un simple hombre con mis luchas contra el pecado y la carne. Pero nuestro Salvador Jesucristo es perfectísimo, santísimo. Y Él no solamente ha dado su vida para que no seamos perjudicados eternamente. Él en su muerte en la cruz derramó de su sangre expiatoriamente, quitando todo nuestro pecado. Hermano, quisiera que hicieras algo en esta mañana. Sé que cuesta hacerlo. Visualiza todo tu pecado,
toda la maldad que hay en tu corazón desde tu infancia hasta el día de tu muerte, la maldad innata, todos tus pecados actuales que habrás cometido hasta el día de hoy y todos los pecados que has de cometer hasta que no estés muerto. Piensa en toda esta maldad, en todo este cuerpo de perversión. Y ahora, hermano, por fe, medita en este peso siendo puesto sobre los hombros del omnipotente Salvador Jesucristo. Y oye bien en esta mañana una declaración del mediador. Consumado es. Hecho está. He cumplido con mi tarea. Vuestro pecado, amada iglesia, es aniquilado una vez y para siempre. No podréis ser condenados. Nadie os arrebatará de mi poderosa, omnipotente, fiel mano. Yo soy vuestro Salvador. Vuestro pecado es quitado por mi amor. Iglesia, vuestro juez os ama con locura. Vuestro juez os ama con amor eterno. No teméis la condenación. Estáis en buenas manos. Estáis en las manos del buen pastor. Nada te faltará. Y la quinta actividad, antes de concluir hoy. Nuestro Salvador Jesucristo demuestra su gloria. Hay más actividades, nombro apenas 5 para no alargar el tiempo. Número 5, Jesucristo da vida eterna. Jesucristo da vida eterna. No solamente da vida al cosmos, crea todo lo que hay, lo hermoso que hay en Almería, la playa, los árboles, las cuestas, todo tan bonito. Pero Cristo también da vida eterna, vida espiritual. Cristo da vida eterna porque Él es Dios. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Tu padre, tu madre, bajo el permiso de Dios, ellos te engendraron a ti. Y tienes una vida, digamos, temporal. 70 años, 80, los más robustos. Pero eso es todo lo que hay. Pero tu Salvador, ya que Él es el Dios eterno, Él te da a ti una vida que no caduca con esta. En realidad, hermanos, esta vida es simplemente una preparación para la verdadera vida. La vida venidera, la que ha de venir. Lo que tú y yo tenemos en el presente es primicias. Tenemos un saborcillo. Estamos apenas en esta mañana probando, gustando algo de la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Yo me esfuerzo a la hora de predicar, intento testificar de estas realidades, pero es el Espíritu Santo el que tiene que impresionar estas santas realidades en el alma. Pero amado, en aquellos momentos de tu vida cristiana, cuando te has sentido más sobrecogido y asombrado y enamorado y perdido en amor hacia Dios, y es como si pudieras tocar el mismo cielo en aquellos instantes, incluso en los momentos más hermosos, bonitos, placenteros que tú hayas vivido en esta tierra con Cristo, esta pequeñita experiencia momentánea no es nada en comparación con lo que nos espera, hermano. Lo venidero, hermano, no hay nadie capaz de entender estas cosas, pero alabamos a Dios porque somos una iglesia en peregrinación y luchamos y fracasamos y lloramos y somos débiles y somos frágiles y viene un simple virus y estamos ahora todos con miedo y gente muriendo y nos asustamos enseguida. Pero amados, detrás de todo, después de esta vida, está la vida verdadera. Y Cristo en esta vida de peregrinación nos permite experimentar en su amor pastoral momentos puntuales de llenura del Espíritu, de apertura de corazón, cuando estamos siendo alumbrados directamente por Dios. Y hoy, incluso en este sermón ahora mismo, algunos de vosotros estáis viendo, estáis empezando a saborear la gloria de la venidera, y ahora mismo ahora estáis disfrutando de una llenura del Espíritu Santo. Pero iglesia, esto lo que estáis experimentando ahora no es nada. Es que no es nada, ¿no? Es como cuando un niño está ahí jugando y está contento porque tiene una pelota o su madre le ha comprado un caramelo, pero luego de mayor
Este niño va a poder disfrutar del don del matrimonio. Va a poder entrar en un pacto con una mujer. Va a experimentar la belleza de lo que es estar unido en cuerpo, en alma, con una mujer de Dios. O sea, las cosas de niños son bonitas y tienen su lugar. Y aquí estamos disfrutando como niños de realidades pasajeras. Pero todo está apuntando hacia un matrimonio eterno. Cuando seremos maduros, glorificados. Y en aquel día, queridos hermanos, de vida eterna, increíblemente nunca volveremos a pecar. Nunca podremos desobedecer a nuestro Señor, ¿no? Porque aquí en esta tierra, ¿cuántas veces lloramos al sentirnos separados por Dios por nuestra culpa? Porque no hemos estado a la altura, hemos fracasado, hemos decepcionado al Señor. A lo mejor no hemos pecado abiertamente, pero en el corazón las actitudes no han sido las correctas y lo sabemos bien, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Pero te imaginas un día, hermano, y voy a intentar no derramar lágrimas al decir esto. Os podéis imaginar un día en el cual vais a despertaros todos para nunca más volver a pelear contra el pecado, para nunca más sentiros seducidos, para nunca más tener que luchar contra pensamientos obscenos, pornográficos, para nunca más tener que luchar contra tensión social entre hermanos. Queridos hermanos, este día viene, ¿eh? Este día viene, es el día del Señor Jesucristo. Y Cristo en su bondad nos permite ahora disfrutar de unas gotitas de esta gloria venidera. Amada iglesia, pues, que no haya ningún Galileo entre nosotros. Y que todos aquí en esta mañana estemos apasionados por el Cristo verdadero, el Cristo de la palabra de Dios. Amado hermano, ¿estás satisfecho en Cristo? ¿Amas al Señor o buscas milagros? ¿Das toda la gloria a Cristo o solamente quieres salirte con la tuya? Y el día de mañana, en cuanto Cristo ponga pegas a tus deseos, luego lo abandonarás. ¿Amas a Cristo o te amas a ti mismo? Que Dios pues nos dé una iglesia cristocéntrica, cristológica, apasionada por el Señor. Y que todos podamos decirle hoy a Dios: Señor, yo quiero caminar al son de tu palabra. Yo quiero seguirte porque tú eres Dios. Yo quiero ser un fiel soldado tuyo. Y para aquellos en esta mañana que no estáis en Jesucristo, habéis oído lo que he predicado a la iglesia. En Cristo hay perdón de los pecados, hasta los más obscenos. En Jesucristo hay vida eterna, pero tenéis que pasar por el camino del arrepentimiento. Pedirle perdón al Señor. Y tenéis que pasar por el camino de la fe. Y decirle: Señor Jesús, te creo, confío en ti, no confío en mí mismo. Y a partir de aquí en adelante, yo seré tu soldado fiel. Yo te seguiré, yo te amaré. Y la iglesia de Dios dice amén. Concluimos pues. Hoy he predicado sobre 2 puntos: Samaria y Galilea. En primer lugar, hablamos de Samaria, viendo que Jesús está cerrando un ciclo literario. Empezamos con un milagro en Caná de Galilea, y la semana que viene terminaremos con otro milagro en Galilea. Lo más llamativo del primer punto es que Jesús estuvo dispuesto a abandonar un avivamiento para servir a Dios en un lugar de rechazo. Y aquí, como creyentes, hay que emular, seguir, copiar el ejemplo del Salvador. No ser teólogos de gloria, no dejarnos engañar por números, por cifras. Si la iglesia está llena, prediquemos para la gloria de Dios. Si la iglesia está vacía, prediquemos para la gloria de Dios. Punto número 2, hablamos de Galilea, lugar de menosprecio, y vimos que el profeta no es recibido en su propia tierra. He procurado explicar que esto quiere decir, según mi humilde entender, que Jesús está pensando en Galilea, en Judea. Él es rechazado por los suyos y sorprendentemente recibido con los brazos abiertos por los samaritanos y más adelante en el capítulo 12 por los griegos. Mi palabra de aplicación pastoral a la iglesia sería: queridos hermanos, no nos acostumbremos a las cosas de Dios. No dejemos de dar gracias a Dios por la luz de su palabra. Sigamos bebiendo con pasión cada predicación. Sigamos cantando con celo cada alabanza. Sigamos participando plenamente de cada oración. Que no haya dureza de corazón. Que no nos acostumbremos. No seamos galileos. No seamos como los de Judea hay en el sur.
Estemos pues agradecidos, vivamos con gratitud a nuestro Salvador Jesús. Y os dejé con esta imagen bíblica de quién es Cristo. He usado palabras, pero es el Espíritu el que tiene que haceros ver estas cosas. Vimos 5 atributos de Cristo, 5 actividades que dan testimonio de su excelencia, de su gloria. Él es el único digno de gloria. A Él, gloria, sabiduría, riquezas, alabanza, loor, adoración, acción de gracias por los siglos de los siglos. Gloria a Jesucristo. Oremos al Señor en esta mañana.